Bien, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe, a una sesión más de este ciclo llamado Diálogos sobre Sociedades Abiertas, codirigido por Domènec Ruiz de Besa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y por Pedro Martínez Avial, director general de Casa Árabe. Esta tarde vamos a explorar las diásporas árabo-musulmanas o árabes y musulmanas o árabes o musulmanas en España, Europa y las Américas. Es una, digamos, exploración que nos ha parecido interesante, no solo ver el caso de España, sino entender estos movimientos migratorios, estas distintas olas migratorias, cómo, digamos, se han distribuido y han afectado en distintos momentos a partes diferentes del mundo. Desde luego, no es una conferencia que pretenda ser exhaustiva, porque tendríamos que hablar también seguramente de las diásporas en África Occidental, en Australia, en América del Norte, pero sí, desde luego, en nuestro espacio más inmediato, que es el español, el europeo y el latinoamericano, nos interesaba pues hacer hincapié en estos movimientos, en estas diásporas que vamos a explorar con nuestros tres invitados de esta tarde, que son Leila Bartet, escritora, periodista y socióloga, Carol Al-Farah, aquí a mi izquierda, que es fotógrafa, y Mohammad Dahiri, profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid, colaborador y amigo de Casa Árabe. Vamos a empezar quizás un poco de lo más lejano e irnos acercando. Entonces vamos a comenzar primero con Leila. Como les decía, es escritora, periodista y socióloga, graduada del Institut d'études du développement économique et social. Estuvo hasta julio de 2016 como agregado civil en la representación permanente del Perú ante la UNESCO y ha realizado diversas consultorías para esta organización. Ha publicado varios libros y ensayos sobre la inmigración árabe a Sudamérica. Su último libro, Miradas Cruzadas, 6 ensayos sobre las relaciones interculturales entre América del Sur y los países árabes, acaba de ser publicado por la editorial Académica Española. Cada uno de nuestros invitadas tendrá entre 15 y 20 minutos como mucho para exponer, para después dar pie a vuestras intervenciones, observaciones. Así que gracias, Leila, bienvenida, tienes la palabra. Gracias. Buenas noches, buenas tardes más bien. Muchas gracias por haber venido. El tema que voy a abordar es un tema que incluso en América Latina es poco conocido, es decir, se ha estudiado en medios académicos naturalmente las migraciones árabes a nuestro continente, pero fuera de los medios académicos se conoce poco la importancia, sobre todo en algunos países de la región, de esta presencia. Solo para dar una idea de la importancia en términos numéricos de la presencia de la inmigración árabe que empieza a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, digamos, cabe recordar que un país como Brasil, por ejemplo, tiene entre primera, segunda y tercera generación casi 20 millones de descendientes de árabes, 10% de su población. Argentina bordea los 5 millones, Chile como 2 millones, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos estos países tienen una presencia árabe que se ha hecho visible o invisible según las etapas y según los momentos históricos y que no siempre es conocida por toda la población, digamos, ¿no? Tiene además características muy variables de un país a otro. Esta inmigración empieza a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inicia la crisis del Imperio Otomano, una crisis que abarca varias dimensiones que afectan a las poblaciones de las llamadas provincias árabes del Imperio Otomano. O sea,
Bilad al-Shams, la zona de Levante, que eran las actuales Siria, Líbano y Palestina, que son los países que van a tener una expulsión importante en esas épocas. Empieza, digamos, en 1860 la creación del Canal de Suez, que va a romper toda la red, de alguna manera, comercial que existía en el Imperio Otomano, acelerando su debilitamiento económico y creando una crisis tanto a nivel agrícola como a nivel comercial dentro de estas provincias árabes. A esto se suma las sucesivas guerras regionales en la zona de los Balcanes, la preparación, ya los tambores de guerra se empezaban a escuchar en relación a la Primera Guerra Mundial. Entonces, las poblaciones árabes que hasta entonces habían estado preservadas de la conscripción militar van a ser llamadas para, de alguna manera, participar en estas guerras, lo que explica, y lo veremos más adelante, que el perfil de los primeros inmigrantes a veces sorprende por la juventud de estos muchachos solos, solteros, que viajaban a América a buscar fortuna y a huir de este servicio militar que no querían. En el caso de bueno, hay también el problema de la presión demográfica, hay una población cada vez más importante en plena crisis económica, lo que hace muy difícil para la familia sostener su situación. Los primeros inmigrantes que salen hacia 1860 se van a la zona del Caribe, y de ahí pasan a Estados Unidos. Uno de los puntos en los que se detienen suele ser la isla de Cuba, que era un lugar de tránsito de alguna manera. Y hay una primera comunidad sirio-libanesa que se va a establecer en la ciudad de Nueva York, con un sentido muy, muy gregario, de alguna manera, todos juntos en un barrio que se conocía como Little Syria. Tienen una mezquita muy pronto, tienen prensa en árabe, y un poco más adelante, en el periodo que va entre las dos guerras, van a tener incluso un movimiento cultural muy importante gracias a la llegada de algunos intelectuales de renombre como Gibran Jalil, que llegan desde Siria y de Líbano a instalarse en Nueva York. Las etapas migratorias, digamos, grosso modo, son una primera etapa que va de 1860 a inicios del siglo XX hasta, digamos, la Primera Guerra Mundial. Es una etapa en la que hay una masa importante de migrantes que va sobre todo por las costas del Atlántico, porque hay que recordar que el Canal de Panamá no existía todavía. El Canal de Panamá entra en funcionamiento recién en 1919, entonces no podían, para pasar al Pacífico había que o atravesar el Istmo de Panamá o atravesar parte de Colombia, o en el caso de los que venían por el lado de Argentina, o atravesar los Andes y cruzar el continente, o bien pasar por el Cabo de Hornos, ¿no? O sea, por mar, por el Cabo de Hornos y desembarcar en las costas de Chile, Perú, etc. Y entonces, esta migración es bastante importante. Para tener una idea de cifras, entre 1860 y 1890 se calcula que más o menos 600.000 levantinos van a América. Merca, como la llamaban, en la ciudad, el mundo de los sueños. Pero ese mundo de los sueños no tenía fronteras, o sea, para ellos Merca era una sola y única cosa. No necesariamente sabían que había un país que se llamaba Chile, otro que se llamaba Perú, las particularidades culturales, etcétera, no las conocían. Entonces, muchas de las familias que entrevisté para uno de mis libros me decía eso. Yo llegué al Perú, pero no sabía no sabía dónde quedaba el Perú, no tenía idea qué país es el que yo estaba llegando, ¿no? Qué era este país. Para mí era América, y ahí es donde yo iba, ¿no? América. Y hay una novela, por cierto, muy bonita de Luis Fayad, que se llama La caída de los puntos cardinales, que cuenta cómo sus antepasados libaneses atraviesan el Atlántico y se detienen en el Caribe colombiano, en Cartagena, me parece, o Barranquilla. Y en realidad él tenía que seguir a Chile,
pero como se había gastado la plata que había llevado en el juego, porque jugaba cartas y qué sé yo en el barco y no tenía dinero para continuar el viaje, para pagar con la continuación del viaje, decide quedarse ahí en Barranquilla para ganar algo de dinero y poder continuar el viaje. Y bueno, como le fue muy bien en Barranquilla, se quedó en Barranquilla. O sea, era como un universo así muy diluido el lugar a donde iba, ¿no? Luego hay una segunda inmigración, se detiene esta inmigración durante la Primera Guerra Mundial, porque naturalmente, como en esa época los viajes se hacían esencialmente por mar, pues resultaba muy difícil durante la guerra este tipo de desplazamientos. Y luego está la tercera etapa, la segunda etapa, que es entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, en donde hay un resurgimiento de esta masa migratoria muy importante que llega a América, ya con un poco siguiendo la tradición de la inmigración del llamado, es decir, las familias que ya están establecidas en América llaman a los miembros de la familia ampliada para que vengan a participar en sus negocios, en las actividades en las que se encuentran ya de alguna manera inmersos. Y finalmente está la tercera etapa, que es posterior a la creación del Estado de Israel, en donde hay una inmigración con características distintas, mucho más politizada, además, por razones obvias, y con otra perspectiva en términos de lo que quieren hacer más adelante, ¿no? El perfil del inmigrante inicial era un hombre soltero que llegaba a un país que no conocía, esperando encontrar alguna actividad que le permitiera acumular dinero para luego poder regresar a su país, que ese era su propósito. Ningún emigrante sale de su tierra, deja su lengua, deja su familia, deja su entorno por placer. Generalmente existen factores suficientemente importantes como para que tengan que hacerlo. Entonces llegan y se van a encontrar en América un espacio muy particular, porque después de la independencia en América Latina en particular, de lo que se trataba era de ocupar el territorio. Como decía un pensador argentino de fines del siglo XIX, Rafael Alberdi, para nosotros gobernar es poblar, no hay posibilidades de gobernar un país vacío. Entonces, poblar el país suponía llamar a la inmigración, abrirse a la inmigración, pero no a cualquier inmigración, y esto es un tema que me parece importante de abordar, porque lo que querían en ese momento en América, que vivían al calor de todas las teorías de Gustave Le Bon y otros pensadores europeos que hoy llamaríamos racistas, en esa época, digamos, que se diluía en lo que era la lucha por la hegemonía del pensamiento en Europa. Había esta idea de que había razas que eran positivas, buenas, que favorecían el desarrollo, y otras razas que eran decadentes y perversas. Y entonces Gustave Le Bon, que va a tener bastante éxito entre las aristocracias latinoamericanas, sobre todo en el caso del Perú, es muy evidente porque su libro lo tradujo un intelectual peruano muy reconocido, Ventura García Calderón, y este libro sostiene que los árabes forman parte de los asiáticos, y los asiáticos son son una gente decadente, una raza decadente, y que lo que hay que hacer para que América prospere es que venga una inmigración europea, blanca, que va a traer la civilización y el progreso. Entonces, no va a ser siempre fácil para estos inmigrantes, y varía además de un país a otro, insertarse en este contexto. Yo siempre utilizo 2 o 3 casos como ejemplos opuestos de la llegada de estos inmigrantes. Uno de ellos es el caso de Argentina, donde la tensión fue muy fuerte con la llegada de los inmigrantes árabes. Hubo barcos con inmigrantes que venían de Levante que no pudieron desembarcar en Buenos Aires porque no se les permitía, no se les daba la autorización para que bajaran.
Hubo casos también incluso de inmigrantes que después penetraron por el norte de Argentina y que fueron en algunos casos asaltados, asesinados, en fin, fue una situación muy tensa. Esto se fue apaciguando progresivamente y digamos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya más o menos había una estabilidad, una aceptación de estos turcos, llamados así porque los primeros llegan con un pasaporte del Imperio Otomano, por lo tanto pasaporte turco, y bueno, la cosa se calma. En el caso del Perú, por ejemplo, ocurre una cosa muy curiosa porque efectivamente se quería una inmigración blanca. Sin embargo, por razones económicas hubo que reemplazar la mano de obra esclava tras la liberación total de los esclavos, que fue en 1858, y entonces importaron mano de obra china, los famosos coolies chinos que llegan a trabajar casi en condiciones de esclavitud al Perú en los campos de algodón y de caña de azúcar. Entonces, el argumento de que asiáticos no, pero no era válido para los árabes porque a pesar de que los consideraban asiáticos, no tenían rasgos asiáticos, digamos, tal como los entendía buena parte de la población. Y además tenían la ventaja por el tipo semítico que tenían, pues más bien pasar por el fenotipo de mediterráneos, ¿no? Blancos del sur, qué sé yo. Entonces no tuvieron problemas para ser aceptados en un país muy racista como es el Perú. Cruzan Bolivia y entran por los Andes. Y en los Andes se van a vincular con los sectores más acomodados. En un inicio, por supuesto, trabajan como ambulantes, o sea, no tienen muchos recursos, pero progresivamente van acumulando dinero y van ascendiendo y llegando a una situación mucho más próspera que les permite un ascenso social a través de matrimonios con herederos o herederas, sobre todo de las clases acomodadas, terratenientes, inclusive hay varios casos notables de comerciantes enriquecidos que se casan con hijas de terratenientes, entonces supone un ascenso social muy importante para ellos, ¿no? Hay una cosa que Abdelwahed Admir llama en uno de sus libros sobre la inmigración árabe argentina una suerte de suicidio cultural. Esta población, para integrarse, su deseo de integrarse es tan intenso que no tienen problemas en un momento determinado incluso perder la lengua, es decir, sus hijos no aprenden el árabe, más o menos que lo entienden porque lo escuchan hablar en casa, pero no les importa mayormente que pierdan la lengua. Lo que quieren es ser aceptados, es realmente meterse entre ellos. Y luego, ya la última etapa de los migrantes, que son los que llegan después de la creación del Estado de Israel, es una situación mucho más compleja. Ellos saben que muy difícilmente pueden volver, a pesar de que siguen soñando con volver, porque no tienen a dónde volver, digamos. Y de alguna manera, en el caso de los palestinos, en el Perú además la gran masa de inmigrantes árabes es palestina. Y entonces, bueno, la situación es extremadamente compleja para ellos. Tienen una serie de organizaciones como el Club Unión Árabe Palestino, hay un club libanés también, tienen actividades, participan poco en la política, digamos, militante en términos de lo que puede ser las luchas pro-palestinas o sobre la situación en el Medio Oriente, pero en cambio son muy activos en la vida política nacional. Y eso es una prueba también de esta voluntad de integración de la que hablaba hace un momento. Bueno, habría muchas más cosas que decir, sobre todo en relación a la construcción de su identidad, que es una construcción sumamente compleja porque es una dialéctica entre el país de acogida y las características de este migrante. Pero el tiempo es breve y no soy la única persona que tiene cosas que decir, así que, bueno, los dejo con Mohamed. Creo que es Mohamed, ¿no? Que te toca a ti ahora, ¿no? Muchas gracias, Leila. Bueno, desde luego, como dice Leila, es simplemente
dar una pincelada sobre estas oleadas migratorias que hubo en Iberoamérica y desde luego también en América del Norte. Estados Unidos y Canadá también recibieron una buena parte de estas oleadas migratorias, e incluso España en alguno de estos casos, en Canarias también se bajaron antes de tiempo, digamos, sí. o alguien los engañó para que se bajaran antes de tiempo y pensaban que ya estaban en América, ¿no? Bueno, vamos por cierto, Casa Árabe estuvo durante su inicio también, hizo un trabajo en esta línea de investigación, la Arabia Americana que la habíamos llamado y nos habíamos encontrado en Brasil, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y además publicaron un libro con una serie de ensayos. Hicimos, sí, un libro que se llama Contribuciones Árabes a las Identidades Iberoamericanas, que de hecho todavía sigue, es un PDF que está disponible, muy fácil de googlearlo. Vamos entonces a atravesar el Atlántico y volver a la península ibérica y bueno, al norte de África para hablar sobre todo de la diáspora marroquí. Mohamed Dahiri, por favor. Muchas gracias, Karim. Buenas tardes. Masá al-khair lil-hudur Karim. Antes de nada quería empezar dando las gracias a Casa Árabe y al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de Cooperación y a Casa Árabe por la iniciativa y por permitirnos dialogar sobre temas relacionados con las sociedades abiertas en un mundo cada vez más diverso, más plural, pero más necesitado de conjugar lo que es el verso o lo que es el verbo convivir o interculturalizarse. Contento de compartir también esta sesión con Leila y con Carol. Siguiendo indicaciones de los organizadores, me centraré en lo que es las diásporas árabo-musulmanas en España, Europa y las Américas, el caso de la diáspora marroquí como un componente o como una parte muy importante y muy activa en la historia de las migraciones árabe y musulmanas. Y aquí abro un paréntesis, pues una indicación metodológica. Cuando digo árabe, en ningún momento estoy obviando las otras etnias presentes en Marruecos, porque este tema es muy zanjado, sobre todo desde la Constitución de 2011, solamente árabe por aquello de que es miembro o país miembro de la Liga de los Estados Árabes, donde están los 22 países árabes. Pero bueno, por supuesto está presente el componente amazigh como mayoría con sus 3 variantes y el componente sefardí, entre otros, tal como viene recogido en el preámbulo de la Constitución de 2011, aprobada en 2011, quería decir. También creo que Casa Árabe y el Ministerio de Asuntos Exteriores han dedicado 4 sesiones para hablar un poco o contextualizar las migraciones internacionales en su contexto global, con varios invitados, expertos en el tema, algún politólogo. Y creo que ha sido muy acertado dedicar una sesión a las diásporas árabe musulmanas y sobre todo, pues, bueno, algunas nacionalidades de las más activas o presentes como ha mencionado Leila y como hablaré a continuación. Para ceñirme al tiempo que me corresponde para poder aprovechar los 15 minutos que tengo para mi intervención, he preparado un guión un poco para no extenderme más de lo necesario. De lo que acaba de comentar Leila y Karim, las migraciones marroquíes han tenido mucho protagonismo, aunque el desplazamiento de marroquíes fuera de Marruecos empezó con más dinamismo a partir de la independencia de la colonización franco-española en 1956. Tiene una larga tradición que data desde mediados del siglo XIX. Según los archivos que he podido consultar en los últimos 25 años, en un principio preparando una tesis doctoral sobre el mismo tema y los siguientes años preparando algunas investigaciones por encargo de varias editoriales o de algunas revistas científicas, siempre me han aparecido algunos nombres en algunos
documentos en archivos privados o en archivos públicos, como por ejemplo el nombre de Abdeslam Mohamed Barrada, que aparece en los archivos de la familia Barceló de Tetuán. Cito, por ejemplo, una de las informaciones que viene hablando de Abdeslam Mohamed Barrada, que a mi entender que es el primer migrante marroquí, incluso diría árabe, en la historia de las migraciones árabes y musulmanas, porque estamos hablando del 1851, se recoge en uno de los documentos del archivo de la familia Barceló lo siguiente: Mohamed Abdeslam Mohamed Barrada estudió en Sevilla a mediados del siglo XIX, ha tenido negocios y se unió a una sevillana llamada Amalia Medina Sidonia y Ojeda. De su matrimonio con la sevillana tuvo a su hijo Omar Barrada, que durante muchos años fue agente consular de España en Fez. De la estancia de Barrada en Sevilla tenemos como prueba no solamente los varios testimonios recogidos por José Luis Gómez Barceló, de la familia Barceló, que cité anteriormente, sino una carta escrita en Fez por su padre en 1851, la que se ve en la pantalla. Yo creo que la calidad no es buena. Y la que dirige el padre de Abdeslam Mohamed Barrada a su hijo, con consejos cargados de paternal efecto, aparte de recordándole algunas cosas que ha prometido enviar a su madre. La carta ha sido encontrada en 1897 dentro de unos santos evangelios impresos en árabe en Inglaterra y no han llegado a través del archivo de la familia Barceló, como comenté antes. De la misma época nos informa Benito Pérez Galdós de que antes de 1859 había marroquíes viviendo en la península ibérica, integrados en la vida social y cultural española. Cita, por ejemplo, en su novela Aita Titawan. De toda manera, esta novela pues, está un poco dedicada a la política exterior española en la segunda mitad del siglo XIX, donde Pérez Galdós critica a la clase política española por haber provocado una guerra innecesaria. Me refiero a la guerra de Tetuán, conocida también por la guerra de África. Y una de las cosas que se recoge en esta novela, cito literalmente, otra cosa les digo para que se pongan en lo cierto al entender de guerras africanas, es que el moro y el español son más hermanos que lo que parece. Yo he conocido a un moro de Larache que aquí se llamaba Pablo Torres, y en El Diablo conocía el engaño, pero el engaño él se refería un poco, pues bueno, que el cambio de nombre, el moro entre paréntesis, él se refiere al marroquí, no al concepto utilizado por otro tipo de literatura, otro discurso. Asimismo, y gracias a la información que viene recogida en varios expedientes diplomáticos que he podido analizar, fichados en Orán y Argel entre los años 1859 y 1863, que están además conservados en el Archivo Histórico Nacional de España, he podido comprobar la existencia de una corriente migratoria permanente y continuada en el tiempo, y además por motivos estrictamente económicos, desde la región de Rif hacia España y a través del enclave de Melilla hacia la Argelia francesa. Otro desplazamiento de trabajadores marroquíes hacia el extranjero es aquel registrado a principios del siglo XX, cuando un contingente de trabajadores marroquíes, todos ellos hombres, fueron contratados por las azucareras de Nantes en 1909. Y desde la creación del servicio, o lo que es Service de Travailleurs Coloniaux en 1914, es decir, en pleno conflicto mundial, más de 35.000 trabajadores
marroquíes estuvieron realizando trabajos especializados en la Armada francesa. También tenemos otro movimiento migratorio desde Marruecos, es aquel registrado a partir de 1924 y a partir de 1931, concretamente después de la aprobación de los dos decretos, uno en 1924 y otro en 1931, lo que permitió a Francia disponer anualmente de 85 trabajadores marroquíes que han sido empleados todos en los venidos de Argelia o en el ejército francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades francesas crearon otro servicio parecido al anterior de 1914, es Service de Main-d'œuvre Nord-Africaine et Coloniale. Varios miles de trabajadores marroquíes también han sido contratados. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y con la creación del Estado de Israel, tenemos también registrado otro tipo de migración desde Marruecos, es la migración de judíos marroquíes, según el Museo del Judaísmo Marroquí. Entre 1948 y 1975, más de 266.000 judíos emigraron, una parte hacia Nuevo Estado y otra hacia los continentes americano, europeo. Una parte se quedó en España, concretamente 10.900 de ellos se quedaron en España, la mayoría de ellos entre las ciudades de Barcelona y de Madrid. Entre 1962 y 1974, más de 300.000 marroquíes abandonaron Marruecos para instalarse en otros países, principalmente en la Europa desarrollada, Europa occidental, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Algunos se dirigieron hacia los países productores de petróleo porque en aquel tiempo había demanda de mano de obra, otros hacia Libia, en el caso de este último país, hasta el año 2011 fue cuando el Estado marroquí se encargó de repatriarlos todos por la situación vivida en Libia desde inicios de 2011. En la década de los 80, la mayoría de los países de Europa Occidental cierran las fronteras debido a varios problemas relacionados con la escena europea y otros con la internacional. A nivel internacional, los efectos de la crisis de petróleo de 1973. A nivel europeo, la entrada en vigor del Acuerdo Schengen a partir de junio de 1985. Y a nivel de fronteras, Schengen ya se empezó a hablar desde 1985 de la frontera Schengen con la admisión de España como nuevo miembro, la aprobación de la ley de extranjería en España del 1 de julio de 1985. En la década de los 80, la migración marroquí en esta etapa, es decir, finales de los años 90, finales de los años 80, principios de los años 90, sobre todo después del cierre de las fronteras de Italia y España con la aplicación del visado. Italia a partir de 1989, España a partir de 1990, por su ratificación del Acuerdo Schengen y por convertirse España como frontera Schengen, excepto las ciudades de Ceuta y Melilla por su situación particular. La migración marroquí, en lugar de frenarse, aumentó. Los candidatos a la migración desde Marruecos buscaron otras vías y otros métodos para llegar a Europa principalmente. A partir de este momento, yo creo que todos os acordáis de estos titulares en la prensa hablando de espalda mojada, inmigración ilegal, inmigración irregular, clandestinos, etc. Este movimiento ha sido bautizado en Marruecos por el Harek, por aquello de que el Harek viene del verbo haraka en árabe. La qaf en el árabe marroquí se pronuncia gaf. Haraka, algunos piensan que se refiere a estos inmigrantes que queman su documentación para no ser identificados por la policía al llegar a la frontera Schengen o lo que es el territorio español.
a mi entender, lo que se refiere es harq al-marahil, o lo que es saltar las etapas impuestas por la burocracia de solicitar un visado, de ir a un consulado, esperar, que en la mayoría de los casos te lo deniegan. Entonces, pues todo esto se puede saltar y llegar de otra manera. En la primera mitad de los 90, la inmigración marroquí también se feminizó y sus protagonistas empezaron a ser mujeres. No sé si os acordáis de estas pateras Zodiac y debajo de los camiones. También sus protagonistas empezaron a ser menores no acompañados, y todo esto tiene que ver con lo que llamamos la feminización de la pobreza, que se vivió a partir de mediados de los 80 en Marruecos debido a la situación económica del país relacionada con problemas de sequía y otros. Como resultado de toda esta larga tradición migratoria de Marruecos, la etapa que se inicia en los 90 del siglo pasado se caracterizó por la dispersión de la comunidad marroquí por todo el mundo, de la diversificación de los lugares de salida de Marruecos y de destino, y de los sectores de ocupación. Es decir, no solamente se han limitado a trabajar en lo que es la agricultura, construcción y servicios, sino han diversificado a más servicios. También se han establecido definitivamente o han empezado a establecerse definitivamente en los países de destino, no como anteriormente eran migraciones de 6 meses o de cada año vuelven en verano o vuelven en el mes de Ramadán. Hoy en día la comunidad marroquí residente en el exterior es el colectivo que más ha crecido en los últimos 30 años. Ha pasado de 1,5 millones de personas a principios de los 90 del siglo pasado a 5.485.000 personas a 1 de enero de 2019, lo que representa el 14% de la población total marroquí. El 85% de este total viven y trabajan en países miembros de la Unión Europea. En los países árabes, como se observa en el cuadro, viven alrededor de 283.000 personas. En el continente americano, 179.000. En África, un poco más de 5.000. Y en Asia y Oceanía, 5.167. Por países de destino, Francia, por razones obvias, donde hay mayor presencia de marroquíes, representan el 30% del total de marroquíes residentes en el exterior y el 35% de marroquíes residentes en países de la Unión Europea. Estamos hablando de 1.131.000 personas que viven en Francia. En España, como nuevo destino de marroquíes, es el segundo país de la Unión Europea, donde hay actualmente 186.000 personas, según datos del Observatorio Permanente de Inmigración, a 1 de enero del año 2019. Detrás de España viene Italia, con 431.000. Seguida por Bélgica, 81.000 o casi 82.000, Alemania, 69.000 y Holanda, 66.568. La inmigración en España, en base a lo que hemos comentado antes, al inicio de esta intervención, es una de las más antiguas, o quizá yo me atrevería a decir, para estudiar la historia de las migraciones en España, estamos obligados a estudiar la historia de las migraciones marroquíes. Yo me refiero a las migraciones tal como vienen definidas por el PNUD de Naciones Unidas. Son estas personas desplazadas o que viven fuera de su lugar de nacimiento más de 6 meses por motivos económicos, por motivos políticos o por motivos no lo que salen por otros motivos. Tariq Ben Ziyad 711 no entra dentro de las migraciones, ni tampoco todos los movimientos o desplazamientos que ha habido. Las primeras llegadas masivas de esta manera datan de principios de los años 80 del siglo XX, aunque los flujos más importantes se produjeron en el año 2020,
coincidiendo con el periodo del gran crecimiento económico en España, es decir, entre 1995 y el año 2006. En las últimas 3 décadas, el número de marroquíes con permiso de trabajo y residencia en España pasó de 54.000 en 1991 a 786.000 a 1 de enero de este año. Esto, por supuesto, sin los nacionalizados y los estudiantes. Los nacionalizados, que son 181.659 entre 2006 y 2017, y los estudiantes, que son 1.614. La inmigración marroquí, me avisan que me quedan 3 minutos, intentaré un poco resumir, me he quedado en mitad de la situación de los marroquíes en España, pues cabe señalar varios elementos favorables, otros desfavorables y algunas propuestas para mejorarlos, y también me gustaría hablar al final pues, de esta diáspora, cómo convertirla o cómo se ha convertido en un puente económico, cultural y social entre los dos países, por lo que los dos países están llamados más a explotarlas en beneficio del entendimiento entre las dos orillas del Mediterráneo, concretamente los dos países, y en beneficio de los intereses de ambos países y de los ciudadanos de ambos países. De todas maneras, es una inmigración muy arraigada y muy asentada. El 84% de los marroquíes residentes en España tienen una residencia permanente, quiere decir que lleva residiendo en España más de 5 años. Es una migración joven. La media de edad entre ellos es de 31,8%, lo que quiere decir que son todos en edad de trabajar. 73% de los 786.000 marroquíes residentes en España tienen entre 16 y 64 años. También es una migración muy concentrada en el arco mediterráneo. Cuando observamos el mapa, vemos que los marroquíes, tal como aparece por las proporciones, no viven en toda España. Viven en este arco mediterráneo y el interior, que es Madrid. El resto de las comunidades autónomas, la presencia es insignificante. También es una inmigración adaptada, algunos utilizan el término integrada, yo utilizo más adaptada porque en base a los 4 barómetros realizados por Metroscopia y encargados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Inmigración, en los 4 barómetros, donde era sobre la población musulmana de origen extranjero, los marroquíes, o el muestrario que se ha encuestado, 91% eran de origen marroquí. Ha quedado claro de los resultados de las 4 encuestas que la comunidad musulmana, 91% marroquíes, manifiestan su deseo de integrarse. Incluso las proporciones hablan de que el 70% declara sentirse claramente a gusto en España, 91%, es decir, 9 de cada 10 de ellos se considera adaptado a la vida española, 90% tiene un entorno relacional que tiende a ser muy amplio y plural y de convivencia con sus vecinos y sus entornos, sean españoles o de otras nacionalidades. Cerca de un 5% de entre ellos son casados con españoles o españolas. La gran mayoría tienen un buen dominio del español y un tercio de ellos, de los que viven en el litoral mediterráneo, manifiestan dominar el catalán y el valenciano. Yo estoy sufriendo por el tiempo, yo no sé si tengo... Sí, si quieres ya yendo para de acuerdo, bueno, yo no sé lo siento, pero vamos... bien, también de otros estudios, otras encuestas donde participé personalmente, los migrantes marroquíes nos ha sorprendido. Todos estos estudios se han realizado a partir de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York y los atentados terroristas de Atocha. Nos ha sorprendido que manifiestan tener una visión claramente positiva de España
de sus instituciones y de los países occidentales y sus instituciones, por ejemplo, evalúan de una forma muy positiva a la sociedad española. A modo de ejemplo, cito a las ONGs españolas le dan un 7,3 sobre 10, o por ejemplo al sistema judicial y a los jueces le dan un 6,5 sobre 10, a la policía española le dan un 6,5 sobre 10, al Parlamento español le dan un 6,3, a la Unión Europea le dan un 6,2, a las Naciones Unidas le dan 5,6 y cuando se le pregunta por la Liga de los Estados Árabes es la que peor puntuación lleva, 5,3. Es decir, pues bueno, que además manifiestan conocimiento de todas estas instituciones. También este proyecto que tienen de vida, que es decir, que ya no es una migración pasajera, sino se sienten españoles, el 85% de ellos piensa radicarse definitivamente en España y solo un 5% de ellos piensa retornar a Marruecos o ir a otro país europeo donde tiene familiares. Bien, esta visión positiva o todo esto que manifiestan los inmigrantes encuestados choca claro con otra visión que tienen los españoles de los marroquíes y de Marruecos, que no coincide con la misma visión española, pero bueno, no me da tiempo a aprovechar el debate para comentarlo, solamente para hablar de los efectos que de esta migración, pues Marruecos y España se han beneficiado. España, cito a modo de ejemplo, los 12 informes que se han hecho a partir del año 2006 estudiando el diseño de 1995-2005. Me remito al informe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Me refiero al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que también carga un estudio, al Banco Bilbao Vizcaya, al CaixaBank, la Caixa de Cataluña, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o el mismo Círculo de Economía de Barcelona, o la Universidad Pontificia de Comillas, que es una de las universidades que tiene un instituto de investigación sobre migraciones y una revista muy conocida. Todos coinciden, y cito literalmente, y con eso voy concluyendo. Esto eran los gráficos de los obstáculos, pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Cito literalmente, la inmigración es un factor, en lo que coinciden los 12 informes, la inmigración es un factor de desarrollo económico y de progreso social y que el bienestar en España sería ya hoy, se refieren al año 2006, sería ya hoy inferior al alcanzado y a las perspectivas de futuro más confusas sin la aportación de los inmigrantes. La misma Oficina Económica del Presidente del Gobierno recoge que gracias a la intensa llegada de trabajadores extranjeros desde el proceso de regularización de 1991 y la decidida incorporación de la mujer al mercado laboral, la economía española ha cerrado el año 2006 con los mejores resultados de su historia en los últimos 15 años, desde el ajuste que siguió a la recesión de 1993, con un crecimiento de cerca de un 4%. Además, los mismos informes están disponibles en la red, insisten, si España ha salido de la crisis de 1993 es gracias a la llegada masiva de los inmigrantes, y si España entró tarde a la recesión económica, es decir, el segundo semestre de 2007, es gracias concretamente a los trabajadores de origen extranjero. Además, todo esto bien explicado por economistas, no son ONGs, son entidades bancarias, cajas de ahorros, el Círculo de Economía de Barcelona, aparte del Ministerio de Economía y Hacienda. Y hablan de los... sí, lo dejamos para el debate. Gracias. Vale, perdona, muchas gracias, Mohamed. Y yo sé que es complicado poder sintetizar todo esto, dado además que has hecho pues, largos estudios, tesis doctoral sobre el tema, pero bueno, creo que nos ha dado un recorrido incluso con muchos detalles.
Muy interesante el tema que también haya salido el tema de la literatura, igual que Leila habló de Luis Fayad y de la aparición de estos personajes en la literatura. Ha habido otros, desde luego, incluso García Márquez tiene su crónica de una muerte anunciada y un personaje principal ahí que es un sirio, ¿no? Y el caso de Pérez Galdós. Yo creo que es muy importante poder entender estas olas migratorias a partir de una serie de hechos históricos, políticos. Hablaste desde la crisis del 73 del petróleo, pasando por incluso también la creación del Estado de Israel, los diversos ciclos económicos, el cambio de las normativas en la Unión Europea. Bueno, todos estos son factores que ralentizan o empujan estas distintas olas migratorias. Un dato muy interesante, creo yo, también es que el tipo de migrante, ¿no? Ya no son solo hombres jóvenes y solteros, sino que también empiezan a llegar mujeres y, como hablaste también, menores no acompañados. Vamos a pasar rápido entonces a nuestra última ponente, Carol Alfaraj, que tiene, digamos, vamos a justamente, creo yo, aterrizar también un poco de la teoría a un caso, pues vamos a decir, personal. Justamente una mujer, ¿no? Y parte de esta nueva diáspora, también sumamente ligada a un hecho político, a una catástrofe, digamos, en términos también geopolíticos, como puede ser la guerra de Siria o de Irak, que han dado o han iniciado otras olas migratorias y otras migraciones y más refugiados. Carol, sin más, te cedo la palabra. Pues muchas gracias para empezar por la invitación, gracias a Casa Árabe y a Karim, y gracias también a Leila y Mohamed, y es un placer compartir esta mesa con vosotros. Y gracias seguro al público. De mi parte, como yo trabajo como fotógrafa en la narración visual, así mi lenguaje es visual, ¿no? No tanto verbal, pero también fue muy interesante escuchar a vosotros y quizá como yo siempre trabajo para contar algo a través de las historias y no tanto usando datos. Siempre los datos es muy necesarios, es importante, pero yo de mi punto de vista para poder explicar algo, prefiero que sea usado a través de una persona. Es la primera vez casi que voy a hablar de mí misma. Justo he dicho de Karim que yo siempre tengo costumbre de contar historias de otras personas y casi nunca hablé de mí misma como persona. Hablando al final de los años 80, que yo nací en 81, y yo tengo relación muy cercana con mis tías. Y me acuerdo que mis tías tenían que salir de Siria al final de los 80 e ir a estudiar en París, en Francia. Fue muy difícil para mí y para mi hermana porque no hemos entendido por qué se van de Siria, y me acuerdo de esta escena cuando lo hemos acompañado al aeropuerto y que para nosotras fue la última vez que vamos a verlas. Con el tiempo, mis tías han estudiado ahí, han quedado en París y también se casaron con hombres franceses, y ya en la familia fue muy naturalizado de tener primos y primas que son sirios francesas, como de Siria y Francia al mismo tiempo. Estoy hablando de mucho tiempo antes de la guerra, ¿no? Pero esta relación de tener parte de la familia que están en Europa, pero también son sirios y con nacionalidad europea, fue algo muy natural. En mi familia somos 6 personas, mi padre, mi madre y 4 que son yo, mi hermana y 2 hermanos. En mi charla va a ser todo muy personal, así que espero que no será aburrido para vosotros. Pero todo el personal tiene para entender algo, y es eso. En la familia que fuimos, como somos 6 personas, y 3 de nosotros estuvieron viviendo fuera de Siria antes de la guerra, que mi padre forma parte de la migración árabe en países árabes, que estaba trabajando en un país árabe por muchos años, y mi hermano, que es el más joven que yo, hace más que 14 años fue a estudiar y vivir en Bruselas, en Bélgica, que en casa siempre
lo tomamos el pelo porque es el hermano belga sirio, ¿no? Y también en la familia mi hermana, que se llama Mireille, me acuerdo que ella estaba estudiando español. Ella hizo literatura francesa, estaba trabajando en una embajada francesa, luego italiana, como habla 7 idiomas. Y me acuerdo muy bien que Mireille tenía amor a aprender el español y luego se enamoró completamente de España. Una de las historias en casa, ella aprendió el español en Cervantes, en Damasco, y me acuerdo como compartimos la misma habitación, siempre por la noche me dijo, mira Carol, te voy a poner esta canción, y siempre que yo quería solo dormir, y ella pone música española y me dice, ¿qué te parece? Y yo, nada, es como, fue para mí la última cosa que quería hacer en mi vida, disculpa, es aprender español. La última cosa que pensaba que voy a estar aquí hoy hablando en castellano. Es que también la vida nos lleva a llegaros un poco contra nuestra decisión. Pero es muy curioso porque la persona que quería de verdad hablar español y vivir en España es Mireille, y ella, es verdad, ha realizado su sueño, porque en 2009, después que terminó todo, mi hermana que fue a Barcelona y empezó a estudiar ahí y ha creado su vida. Es muy interesante porque también fue de lo que comentó Leila, que quien deja su país y va a otro país. Y yo justo pensaba en mi hermana y en mis tías, porque es verdad, en esta época para ellas fue una elección personal. Lo que hizo Mireille, mi hermana, fue un deseo, un sueño, y quería cumplir, de vivir en España, vivir como los españoles, tener esta relación mezclando con su propia cultura, ¿no? Árabe-siria. Y esto es algo, yo lo veo completamente como un lujo, de elegir dónde vivir, no solo como no podemos elegir dónde nacimos, pero al menos elegir dónde podemos vivir. Creo que es otro sentido de migración, ¿no? Pero luego, como todo ha cambiado, al momento de la guerra, cuando empezó la guerra en mi país, como he explicado, que somos 6 personas en la familia, 3 que fue nuestra elección de quedarnos en Siria. Yo estudié también en Bruselas y no pude quedarme más porque no quería quedarme más, quería volver a Damasco porque mi relación con mi ciudad fue muy cercana y nunca pensaba de dejar a mi tierra o dejar mi vida en Siria. Pues el momento de la guerra fue exactamente que no podemos elegir quedarnos más en Siria, y como yo y millones de sirios, que somos como más que 3 millones de personas que han salido del país, pero tenemos a 7 millones que son desplazados dentro del país. Este día de salir de Siria, quizá voy a tomarlo más de tiempo, no solo salir de forma forzada. Nosotros hemos salido, somos una familia muy afortunada, gracias a Dios, y las 3 de nosotros hemos salido, hemos hecho un camino mucho más suave, porque también fuimos en avión, tuvimos visado, que no hemos vivido la experiencia muy inhumana que están viviendo muchos sirios por ser sirios, ¿no? Por no se aplica el derecho humano que ellos tienen de vivir en un conflicto en su país, de tener derecho humano de huir y tener asilo en otro país de forma digna. Pues cuando hemos llegado a Barcelona, porque justo Mireille, mi hermana, estaba viviendo ahí, pues para mí, mi madre y mi hermano el más joven, para nosotros hemos pensado, vale, este va a ser como máximo un mes, y vamos a volver a Siria porque la situación va a calmarse, ¿no? Y cuando hemos salido con, una mochila pequeña, pensado que no va a tardar. Y luego hemos entendido que va a tardar. Es lo que también salir sin querer salir de su país, más allá no saber exactamente el destino, no el destino geográfico, el destino de la persona que va a pasar con nosotros, y tampoco este estado de qué hacemos ahora, dónde estamos. Nos ha costado qué hacemos ahora, nos ha costado cada uno de vosotros mucho tiempo
Yo personalmente me ha costado 3 años de aceptar que yo estoy viviendo en España. Yo negué completamente aprender español, hablar español vivir también con la gente. La mayoría de las personas que yo conocí en Barcelona fueron extranjeros como yo. Y lo que yo he hecho es volver a Siria, seguir documentando la guerra y hacer mi trabajo porque no quería estar fuera de lo que estaba ocurriendo en mi país. Hasta me acuerdo, la última vez fue en 2015, cuando yo decidí de no voy a volver más por el peligro, por también estado más de personal, que fue muy difícil para mí aceptar la violencia de la guerra y fue como vamos muy destruida como persona. Entre toda esta destrucción interna que tenía y mental y luego aceptar, ¿no?, este estado de estar en España. He tomado una decisión que es verdad, no quiero estar aquí, no quería porque todo cambia también con el tiempo y decidí de pensarlo de una forma distinta, de intentar, dicho que voy a intentar y voy a hacer una prueba de vida aquí. Pues la prueba de vida fue empezar de salir de Barcelona y vino aquí a Madrid y empezar a estudiar, hacer un máster y empezar a trabajar en mi propio trabajo, pero aquí más en España. Todo este cambio, lo que yo quiero llamar, es como al final puede ser la identidad, como hemos hablado un poco de nuestra identidad, de las personas que estamos viviendo fuera de nuestro país, pero tenemos una relación muy fuerte todavía. La identidad para mí no ha cambiado. Lo que puede ser que ha cambiado es aceptar un estado que no es una selección mía y solo por amor a la vida, para mí es amor a la vida y amor a la generosidad que tiene la vida, decidí de forma muy sencilla de aceptar y vivir simplemente. Yo sé que la vida es mucho más generosa que nosotros los humanos. Yo sé que la vida aquí en España me ha regalado muchas cosas como personas, experiencias y muchas cosas muy, para mí, bonitas. Saliendo de mí, porque soy tan afortunada, saliendo de mí y volviendo a más personas que son mi gente, como son otras personas sirias que tenían una experiencia todavía más difícil. Y sí, vamos a hablar del refugio, ¿no? De ser como, porque la diáspora es algo, la migración es algo y el refugio es otra cosa, porque el refugio es huir de un estado insoportable, que huir de la muerte y tener un refugio en un sitio donde pensamos que es seguro, en una tierra segura. En 2016 he empezado un proyecto que ha durado casi 3 años. Este proyecto se llama Reconstruir Vida, Love, Life, Amor y Memoria. Reconstruir Vida, Amor y Memoria. Este proyecto lo he hecho en formato como editorial. Yo lo siento que yo hablo mucho en el formato como el formato que sea editorial, pero al mismo tiempo lo he hecho en cortometraje. Este cortometraje, que vamos a ver una parte ahora, pero muestra 3 historias de personas que son sirios, tenían que huir de Siria por la guerra y han cogido un camino muy peligroso porque no había otro camino y después han llegado a una tierra que ellos han pensado que es una tierra segura en Europa. Son 3 historias de 3 personas, 3 historias distintas, han llegado a 3 países diferentes. Los 3 países son europeos. En este trabajo es más mostrar, porque fue para mí importante hacer este proyecto, qué significa perder todo. El proyecto habla qué significa perder todo y luego reconstruir una vida desde cero. Yo creo que es un esfuerzo bastante difícil, porque no solo reconstruir una vida desde cero, pero también llevar todo lo que tenían, porque todo lo que tenían de memoria en Siria, todo lo que tenían de recuerdos, pero también sus casas, su trabajo, una vida completa que lo hicieron de forma también, no fue una forma fácil de perder todo y reconstruir desde cero. El esfuerzo mismo es muy difícil, pero más allá
Si estas personas están aceptadas, veremos mucho como Welcome Refugees. Me acuerdo que en Madrid, ¿no? En Plaza Cibeles, hemos visto Welcome Refugees, estaba en muchos sitios en Europa, estos movimientos de bienvenidos, ¿no? A Europa. Y me acuerdo una de las personas que se llama Lilas, que forma parte de las personas que han compartido su historia en este proyecto. Ella estaba como siempre con la idea que ella no estaba bienvenida en Europa porque ella vive en Dinamarca y su apariencia no se ve de dónde ella, como tiene pelo rubio, que no se ve. Cuando le ven la gente no saben de dónde está, también es el prejuicio, pero cuando hablan con ella y sepan que ella es refugiada de Siria, pues la tratan de una forma completamente distinta. Y es eso lo que ella ha sentido siempre, como que no está aceptada en la sociedad en Dinamarca y siempre tenía que hacer un esfuerzo para demostrar que es una buena persona, que es una buena refugiada. También es muy necesario de ver la sociedad en general en Europa como está mirando hacia el otro, que es una mirada de pena que tampoco nos está ayudando o es una mirada de prejuicio. Al final de mi parte voy a compartir con vosotros el vídeo y podemos ver, es una historia de las 3 personas que he comentado. Él se llama Jihad. Jihad es un chico que tiene 26 años y es sirio-palestino. Significa que tiene las 2 diásporas, porque de ser palestino, pero nació en Siria, pero está con la memoria y la identidad de ser palestino-sirio, y lo ha llevado a Suecia, donde está viviendo ahora, y ha tenido la nacionalidad. Que para él, cuando le pregunté qué significa para ti tener una nacionalidad suecia, ¿no? Y sueca, se dice, sueca. Yo aprendí español de oído, por eso no lo hablo bien, lo siento mucho. Una nacionalidad sueca, y para él fue que la nacionalidad es solo una libertad de viajar donde él quiere, solo para él, pero para él su identidad va a ser siempre que es palestino, y su tierra es Siria y Palestina. Es lo que también muy interesante de dejarlo como un pensamiento abierto, que significa identidad, y si vivimos tantos años en una tierra, va a ser nuestra, o nuestra tierra es la tierra de nuestros padres, que son para mí muchas preguntas abiertas. Podemos ver el vídeo, ¿no? طلعنا بالبحر، ضلينا بالبحر 6 أيام. الرحلة اللي قبلنا غرقت والرحلة اللي بعدنا غرقت. وهدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، ودي سلامي يا نجوم عالبيادر والكروم، وبعد الفراشة بتحوم عم تستنظر عودتنا. أنقذونا الناتو، كان عندهم عمليات فوق ليبيا، كنا احنا بنص الرحلة لساتنا، طلعنا بالباص 77 واحد، وصلنا على مالمو بعد 28 ساعة صباح. وقفونا الشرطة وطلعت شرطية على الباص. نسيت أحكي لكم تصوير هلا بتذكرها، هاي اللقطة إنه ويلكم تصوير. الرحلة اللي قضيناها بالبحر أنا بسميها البرزخ، اللي بيعتبروها ما بين الحياة الدنيا والحياة الثانية اللي بالآخرة. وحتى الحياة الجديدة يعني أحياناً كمان بتحسي إنه كتير بني آدم تاني يلي عايش هلأ بأوروبا وبالسويد مثلاً. Niet upp den där. ينسلخ من حياة كان عايشها تماماً، ينزت بمرحلة
ما بين حياتين ويبلش حياة جديدة. هي موضوع غريب شوي، ما بتوقع كل البشر تفهمه. أنا بسوريا كنت أشتغل مساعد مدير مالي بالأونروا، كان عمري 19 سنة لما بلشت أشتغل بالأونروا. كنت عم بكمل كمان دراستي بالتجارة والاقتصاد، اختصاص Business Administration جامعة دمشق. أنا صار لي بالسويد هلأ حاليا 3 سنين ونص، بس إنه أنا أكون جزء من هذا المجتمع ما بلشت أحس فيه هذا الحد غير من تقريبا من سنة، خصوصا من بعد ما اشتغلت بموضوع مساعدة اللاجئين بالصليب الأحمر، وبلشت أكون أنا من الناس اللي هي رابط ما بين السويدي وما بين القادم الجديد. فهون بلشت أحس حالي أوكي أنا جزء من هذا المجتمع الجديد، لأنه أنا بطلت عم باخذ مساعدة، أنا صرت عم بعطي مساعدة. ما كان إلا معنى الرحلة كلها، هي الحياة مرة واحدة بس. الإنسان أهم من 100 وطن، والإنسان أهم من 100 حجر. فأنت الوطن إذا ما في الإنسان 900 نص مليون سوري ليش؟ الوطن هو الحارة هون، الوطن هو صاحبي، الوطن هو حبيبتي، الوطن هو أمي. العقوبات هي بتواجه كل الأشخاص، إذا بدي أحكي بالعموم عن كل اللاجئين، واللي هي الأحكام المسبقة. تمييز ضد لونك أو دينك، إنه أنت شكلك من الشرق الأوسط، أنت ممكن تكون حدا راديكال مسلم، يعني أي شكل من أشكال الأحكام المسبقة. اسمي جهاد، كتير عقبة، وكمان بلعب دور مثل ما قلت لك أحكام المسبقة والعنصرية الراسيزم. وطبعا هي العنصرية ما إلى أي صديق، يعني العنصرية هي ضد الكل وضد الشخص. طبعا هو العنصري أول حدا متأذي، وأول حدا هو خارج السرب هو العنصري. خوف كبير إني ما أشوف سوريا مرة تانية، أو إذا بدك جهاد اللي عمره تحت 23 سنة مات.